Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, para hablar de este y otros temas. Te saludo con mucho gusto, Jaime. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vicente, ¿cómo estás, querido amigo? Adelante. Pues muy consternado, para serte sincero. Por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el caso que involucra a tu servidor, de alguna manera hace un llamado de atención a los legisladores y legisladoras que han felicitado, que han aplaudido las agresiones verbales y físicas de Héctor Suárez Gómez contra tu servidor el pasado miércoles, pero por otro lado te encuentras con otros dos asesinatos, la directora del medio, una de las reporteras allá en Veracruz, y dices tú, carambas, ¿qué parte no entendemos? Que la cosa está color de hormiga, que la cosa está tétrica, está, pues ya, no sé ni qué adjetivo usar, mi querido Jaime Hernández. Qué tristeza de estas dos colegas que han sido asesinadas. Está desatada la violencia contra los periodistas. Asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo. No, y claro que no puedes hacer otra cosa porque precisamente tú has sido carne de esta violencia. Yo creo que de lo que no se percatan estos legisladores mexicanos es que lo suyo es apología de la violencia y de ahí te das cuenta que muchos legisladores se han convertido más que legisladores en porristas baratos, ¿no? Y no les importa que aticen la violencia, no, 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 todo con el fin de atacar a un periodista que no piensa como ellos, a un presidente que no piensa como ellos, a un personaje que no forma parte de su círculo partidista e ideológico. Yo creo que estamos realmente ante una de las legislaturas más, sabes, más indignas en la historia reciente de México. La violencia no es cosa nueva, incluso ha habido pasajes de la violencia entre diputados. Yo recuerdo cuando yo era un joven reportero de políticas en la Cámara de Diputados, el incidente del diputado Blanco Moeno, que sacó una pistola. Es decir, la violencia siempre ha estado ahí presente, pero imagínate, estoy hablando de Blanco Moeno en la década, qué sé yo, de los 70, principios de los 80, y de allá para acá no hemos evolucionado en ese sentido. Y máxime, como tú bien dices, cuando tenemos una atmósfera cargada, polarizada, no por el presidente, como insisten en señalar los miembros de la oposición, y este festejo de este acto de Héctor Suárez Gómez en tu contra es la prueba más evidente, más fehaciente. Ellos son los que están polarizando la atmósfera, dándole aplausos, aplaudiendo a una sabandija como Héctor Suárez por el hecho de que te ha golpeado. Y también me llama mucho la atención, querido Vicente, el hecho de que se haya generado una suerte de cultura tribal, una cultura tribal entre miembros de periodistas y políticos que se protegen porque se consideran del mismo pelaje. Por ejemplo, tuviste a Joaquín López Dóriga tratando con gran efusión a Héctor Suárez, ofreciéndole su espacio para explicar qué le había pasado al pobre muchacho, que por qué se había dejado intimidar por Vicente Serrano. Y el resto de los diputados, Sergio Mayer, por Dios, yo no soy quien esté a favor de la violencia, pero en este caso, dices, Dios mío, este hombre es una contradicción en patas, ¿no? Sergio Mayer. Así es que yo creo que estamos muy mal y que tendría que haber realmente en el seno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el seno de la propia Cámara de Diputados y Senadores, que, coño, es el poder legislativo, tendría que haber una sesión para deliberar realmente la actitud de estos senadores y diputados que lo que están haciendo es incitar a la violencia en un país consumido por la violencia desde hace mucho tiempo.
Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y luego, como tú bien dices, a mí me duele también ver la escena del crimen de estas dos reporteras en un estacionamiento. Las fueron a cazar, las ultimaron a balazos y esto te demuestra hasta qué punto la cultura de la violencia es esa cultura en la que te remite a los viejos corridos o los viejos boleros de en México la vida no vale nada, no vale nada. Y el poder legislativo tendría que tomar conciencia de la gravedad de este asunto. Es lamentable, de verdad, que estos legisladores no estén a la altura de las circunstancias, que no actúen realmente como custodios de la democracia, de la cultura de la tolerancia, porque habrían que que entender que los periodistas están al servicio de un bien público. Insisto, los periodistas estamos al servicio de un bien público, que es el de informar. Y si alguien coarta la libertad de un periodista, fatal. Pero si alguien lo asesina, lo amenaza, la violenta, pues imagínate, ¿a dónde vamos a llegar, querido Vicente? Para mí esto es muy triste. A mí me apena mucho el cuerpo legislativo mexicano, que durante todo este tiempo parece que no ha hecho un examen de conciencia sobre el papel que tienen que tener en esta República Mexicana, que pues que aspira a ser cada vez más democrática, pero en lugar de convertirse en parte de la solución, vemos que estos legisladores se han convertido ya en parte del problema. Y no solamente legisladores, por ejemplo, hoy veo, y me lastima, me lacera, porque pareciera que no hemos reportado por mucho tiempo ya asesinatos de periodistas como Javier Valdés, Miroslava Bridge, Regina, en Veracruz precisamente. Marieto Ponce, uno de estos vocerillos de la alianza putrefacta PRIAN-RD, de estos que salen seguido en redes, escribe, ay, fue el que me levantó falsos de que estaba en un hotel lujoso en Huatulco y que, bueno, ese mismo personaje escribe en redes, asesinan a la 10ª periodista Yesenia Molinedo esta tarde en Veracruz. Si hubiera tenido los escoltas de Vicente Serrano se habría salvado. Seguramente el mamador de su abogado saldrá a ofrecerle a la familia sus servicios pro bono. No creo que le dé miedo enfrentar al crimen organizado. Anda la perra brava, como digo yo, y bueno, pues aguantar vara. Yo, ¿qué más quisiera? Yo he sido aquí crítico incluso del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. De hecho, en este momento no estoy autorizado para viajar a Quintana Roo, a Oaxaca, a Hidalgo, a Durango, a Tamaulipas, a Aguascalientes, porque o el mecanismo no hizo lo que le correspondía o la Junta de Gobierno que toma las decisiones considera que no es importante para la audiencia de Sin Censura que el conductor de este espacio le reporte desde el lugar de los hechos las incidencias de un proceso electoral que se define el 5 de junio, 6 gubernaturas en juego, y a mí me tienen detenido. Pero bueno, hay personajes que buscan sacar raja a como dé lugar. Me imagino que lo que quiere Marieto Ponce, este personaje cercano al saco de pus a Javier Lozano, dice que es simpatizante perredista, lo que quiere es que me quiten las escoltas o la seguridad a su servidor y que se lo entreguen a alguien más. Si así lo decide la Junta de Gobierno, no hay poder en Vicente Serrano para que cambie de opinión la Junta de Gobierno. O tal vez lo que quieren es que el próximo atentado sea contra su servidor, pero así le digo, andan las cosas muy bravas. Ahora, yo sí digo, ¿qué más quisiera? Que todos los periodistas vulnerados, amenazados, atacados, tuvieran seguridad, porque no es privilegio. No es decisión de Vicente Serrano decirle a un funcionario, oye, soy cuatrotero, soy chairo, apóyame. No,
no funcionan así las cosas. Hay un proceso, tiene que haber una denuncia, tiene que irse a una votación incluso de la mesa de gobierno, como le llaman ellos, pero bueno, así las cosas en este momento en el que se reportan otros 2 asesinatos de otras 2 periodistas en Veracruz, la directora del medio y una de las reporteras. Sí, Déjeme, dime mi querido Jaime. No, yo creo que, querido Vicente, esto te da una medida de la escala a la que hemos llegado de la situación, que no es normal en absoluto. Mira que condenar a periodistas a andar a salto de mata para esquivar posibles amenazas y que todo se quede entrampado en este aparato burocrático que tiene que resolver, porque es muy fácil decir, es que tenemos que resolver la logística de estos temas, te podrían decir, sí, pero y el derecho a la información, el derecho a la información de muchos ciudadanos que creen en nosotros, que quieren escuchar de nuestra voz lo que ocurre o lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. ¿Qué pasa con el derecho a información de esa gente? Pero en muchos sentidos, yo creo, y esto es una de las grandes frustraciones del presidente, que todavía vivimos en muchos sentidos a merced de una burocracia que puede ser que tenga la mejor intención del mundo, que puede ser que haga su mejor esfuerzo, pero que aún es incapaz de implantar una estrategia de protección a escala nacional, porque la crisis que estamos viviendo de violencia contra los periodistas es a nivel nacional, no está confinada al Distrito Federal, no está confinada al estado de Guerrero o Michoacán, no, 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 es una crisis de violencia contra los periodistas a nivel nacional. Nosotros en la jornada lo hemos experimentado con el caso de Miroslava Breach, de Javier Valdés, que de verdad, o sea, ya ver las fotos de tus colegas en la redacción con unas veladoras, te da una idea de a qué nos estamos enfrentando, un nuevo animal, un nuevo adversario. Pero encima de eso, tienes la violencia verbal a través de las cuentas de Twitter de aplaudidores del odio, ¿no? Son esta gente que son como energúmenos, energúmenos. Es un odio inédito que francamente yo no entiendo, la verdad, no entiendo el odio que profesa una persona hasta el grado de desearte la muerte, de desear que te quiten a los escoltas para que cualquiera te caiga encima. Yo no entiendo esto, la verdad. Pero desafortunadamente vivimos, querido Vicente, en un país donde la cultura de la tolerancia no ha cundido, desafortunadamente. Yo no sé si te conté alguna vez que don Jesús Silva Herzog, el que era embajador de México en España, una vez cuando le tocó poner fin a su mandato a su misión como embajador de México en Madrid, nos fuimos a cenar una cena de despedida y yo le pregunté a don Jesús Silva Herzog, don Jesús, ¿y qué se lleva usted de España? ¿Qué se lleva usted? Y lo meditó y dice, la cultura de la tolerancia. Me gustaría que en México hubiera mayor tolerancia, que nos viéramos no como enemigos mortales, que nos viéramos como adversarios, que hubiera espacio para el debate, para la diversidad de opiniones. Evidentemente, don Jesús ya murió y sospecho que murió sin que ese deseo se haya cumplido, el de tener una cultura de la tolerancia, una cultura que de alguna manera es una vacuna. La cultura de la tolerancia es una vacuna contra esta violencia sin control, al azar, contra todo mundo, contra las mujeres, contra los periodistas, contra la clase política, inspirada incluso desde la misma clase política. Así es que nos va a tener que sortear este temporal, querido Vicente. ¿Qué quieres que te diga? Yo quisiera decirte lo contrario, pero desafortunadamente es muy triste que a estas alturas realmente en México tengamos que andar alzando la voz para denunciar una y otra vez
lo que está ocurriendo, estas amenazas constantes, pero eso sí, lo que no vamos a hacer es quedarnos callados, querido Vicente. Así es, mi querido Jaime, para cerrar, hay que hablar de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguramente no cayó muy bien, que digamos, en Washington, la de desaparecer a la OEA y también la petición del presidente para que se renueve la revolución en Cuba, la revolución cubana. Te escucho con tu análisis, querido Jaime. Sí, mira, yo creo que este discurso que el presidente en cierta medida fue repitiendo en cada una de sus paradas, pero específicamente estando en Cuba, en La Habana, merece un análisis realmente detallado. Yo creo que es uno de los discursos más importantes que ha pronunciado el presidente y te voy a decir por qué. Primero, al decir que, estoy parafraseando al presidente, al decir que él sugería que era necesario desaparecer la OEA, también dijo que Estados Unidos ya debe tener en cuenta que estamos ante una nueva era política, donde la política y la cultura de la diplomacia ya está en desuso. En pocas palabras, lo que pidió desde Cuba el presidente a Estados Unidos, a Washington, es que tiene que dotarse de una nueva diplomacia que no parta de la exclusión, sino de la inclusión de todos y cada uno de los países del Caribe, América Latina, porque mirando hacia adelante, lo advertía el presidente, si vamos a seguir así, con esta política de exclusión que separa a unos como al hermano pueblo cubano, porque sí, porque son comunistas, por lo que sea, porque los mantiene bajo la pata, la bota de un bloqueo. Si seguimos así y seguimos separados, América Latina va a seguir dividida como hasta la fecha. El presidente hizo votos a favor de la unidad, a favor del diálogo y de una nueva diplomacia. Pero también hubo un llamado muy amoroso, diría yo, muy, digamos, es la petición al hermano cubano que piense en la renovación de la revolución cubana. Se refirió, no sé si te fijaste, a Fidel Castro y dice, al margen, según mis convicciones y al margen de lo que se piense de Fidel Castro, porque se puede estar a favor y en contra de Fidel Castro, y aquí el presidente entreabrió la puerta a esta diversidad de opiniones que hay en torno a Fidel Castro, un gigante, no cabe duda, de la historia política en el Caribe y América Latina, pero un hombre que también tuvo sus defectos como sus virtudes. Fidel Castro, desde mi punto de vista, no hizo lo suficiente para trabajar a favor de la autorreducción de su propio poder, lo que hubiera facilitado quizá una transición más tersa. No, se atrincheró, se encastilló. Pero al margen de eso, esto no puede excluir, no puede hacer que olvidemos los errores y los muchos pecados de Estados Unidos frente a Cuba, que la ha mantenido bajo un bloqueo criminal. Entonces, este discurso del presidente pidiendo que Estados Unidos se rearme de una nueva diplomacia, pensando a futuro, porque el futuro va a ser de China, como todo parece ser, o va a ser de Estados Unidos, que va a seguir dividido y viviendo gracias a las divisiones. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el niño consentido de Estados Unidos en América Latina es Colombia. Colombia recibe más ayuda que ningún otro país en el hemisferio. Yo digo que Colombia es el equivalente al Israel para Estados Unidos Oriente Medio. Colombia ha sido el hijo preferido y Colombia es el país que siempre va a estar al lado de Washington. Entonces, con estas divisiones de preferir a Colombia, demonizar a Cuba, Venezuela, estar en un constante pulso político, diplomático con México, no va a llevar a ningún lado. Y yo espero que este mensaje del presidente encuentre eco en Washington de que se necesita rearmarse una nueva diplomacia. Pero conociendo a Washington como lo conozco, sospecho que la arrogancia va a ganar una vez más, querido Vicente. Y es muy posible que el discurso
de buena voluntad del presidente de La Habana para que Estados Unidos reanude el diálogo de paz con La Habana, se rearme con una diplomacia que apueste por la unión, la inclusión y no la exclusión. Si pues siguen apostando por ese camino, mucho me temo que China va a tomar la delantera. De hecho, yo comentaba hoy que algunos hombres de empresa han urgido a los miembros del Congreso de Estados Unidos para que faciliten visas de ciudadanos que son expertos en tecnología de última punta, para que veas lo desesperado que están en búsqueda, para que China no les gane en esta carrera. Entonces yo espero que Washington escuche, y vamos a ver si el próximo 8 de junio en Los Ángeles Biden hizo caso o por el contrario hizo oídos sordos a uno de los discursos desde mi punto de vista más importantes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Querido Jaime, estaremos al pendiente de más reacciones a los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente aquí en Sin Censura y también en tus espacios. Espero que la gente miles de personas que nos están viendo y escuchando, también se sumen a tus trincheras, querido Jaime. Gracias, querido Vicente. Pues sí, les pido que se sumen a nuestro canal de YouTube, no apto para cínicos. Transmitimos todos los días de las 14 a las 15:30. Suscríbanse, denle la campanita para que les avisen cuando iniciamos transmisión. También les pido que se sumen a través de nuestras redes sociales en mi cuenta de @JaimeJourno. Y también les pido que nos sigan a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Por cierto, hoy llevamos una historia no nueva, ya más bien es vieja, pero es importante en el contexto que enfrentamos de inflación. Resulta ser que en Estados Unidos hay escasez de manos de obra migrante. Lo han reconocido y están exigiendo al Congreso de Estados Unidos que haga lo posible para que se emita nuevo tipo de visados o hay un proceso de regularización migratoria. Muchísimas gracias, querido Vicente. Te mando un abrazo y aquí seguimos. Gracias, Jaime. Nos vemos mañana aquí en Sin Censura. Por lo pronto, que pases excelente noche. Gracias a Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada.